Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que bien. En esta ocasión vamos a trabajar en el área de lengua y literatura y vamos a ver un tema que es muy importante, que es eh, elementos que le dan sentido a un texto literario, ¿ya? Alguien que tal vez haya escuchado hablar acerca de este tema, alguien que tenga algún conocimiento previo acerca de esto para poder empezar la clase. Alguien, por favor. Bueno, si es que no hay nadie que nos pueda decir qué entiende por esto, alguien que no, creo que ninguno de ustedes todavía ha visto este tema, entonces lo vamos a tratar a continuación, ¿ya? He preparado unas diapositivas para presentarles. A ver, por aquí tenemos, aquí están. Entonces decíamos que el tema es elementos que le dan sentido a un texto literario, ¿ya? Aquí vamos a ver qué es un texto literario, las características y a continuación veremos unos cuentos en donde vamos a encontrar cada una de las características que las vamos a describir a continuación, ¿ya? Entonces tenemos la definición de lo que es un texto literario. Entonces tenemos de que un texto literario es todo aquel texto en el que se reconocen las características propias de algún género literario. Bien, ¿ya? Como entre estos géneros literarios tenemos la narrativa, la poesía, el teatro y el ensayo. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que son las características de los textos literarios. Como bien se dice, hay un sinnúmero de características propias de lo que son los textos literarios, pero vamos a ver las más significativas, ¿ok? Entre ellas están la libertad creativa plena en cuanto a la composición. Esto quiere decir que el autor tiene libertad para crear textos a su imaginación, o sea, a como él desee, ¿ya? La forma, el estilo y el tono del texto, que puede ser ya sea bien triste, alegre, amargo, irónico o festivo. Es decir, que aquí el autor puede tratar al texto literario de cualquiera de esas formas, de la forma que él mejor se acomode, de la forma de que él desee, de cómo quiere que sea el texto literario. El empleo de figuras literarias, como son la metáfora, la metonimia, el símil, la comparación, entre otras figuras literarias que enriquecen el texto y aviven la imaginación. Es decir, las figuras literarias es lo que ayuda a que el texto literario tenga más sentido, tenga más, que llame la atención a las personas que lo leemos, ¿ok? También tenemos el manejo de los recursos, discursivos como la narración, la descripción, el diálogo, la exposición, la argumentación para conducir el texto, así como la naturaleza ficticia de que está hecho el texto literario. Eso nos quiere decir que todo texto literario es ficción, son cosas eh, que casi que no ocurren cosas que no son ciertas, ¿ya? Ya que aquí el autor utiliza la imaginación, con el empleo de las figuras literarias, existe exageración y así, entre otras cosas. Ya. Está claro esto, ¿verdad? Entonces ya vimos lo que es, lo que es el texto literario, el concepto, las características. Entonces ahora vamos a pasar a ver algunos tipos de textos literarios en el cual vamos a encontrar las características. Vamos a tratar de ver cuáles son las características en los siguientes textos literarios, ¿ok? Entonces empecemos. Aquí tenemos un cuento que dice La bruja buena, ¿ya? Yo les voy a leer y vamos a encontrar lo que son las características. Entonces dice que había una vez una bruja buena que iba volando por el cielo con su escoba. De pronto se dio la vuelta y se cayó encima de un barco.
se fue a pescar y como era una bruja, solo haciendo plim, pescaba y pescó una ballena. La ballena tenía una botella con un papel que llevaba un mensaje dentro que ponía: cuidado, con las ballenas hacen cosquillas. A la bruja le hizo cosquillas la ballena y se rió tanto con la boca abierta que se le metió un bicho y se acabó. Aquí termina el pequeño cuento. Entonces aquí vemos de que existe el empleo de figuras literarias por parte del autor porque hay exageración, ¿ya? Son cosas que no existen, cosas que no son reales, ¿ya? Entonces ahí vimos algunas características del texto literario. Vamos a ver otro. Dice el Pepe Conejito, que es otro cuento. Dice, el Pepe Conejito se fue a visitar a su vieja amiga, la garza real. Por los senderitos cuajados del sol, todas las perdices le dicen adiós. Al cruzar un bosque, le avisa a un tocán que el lobo perverso lo quiere atrapar. Pepe Conejito su rumbo cambió y el lobo bandido burlado quedó. Entonces, aquí vemos también que por parte del autor hay diferentes figuras literarias que él empleó, ¿ya? Para que el cuento tenga más belleza y para que nosotros como autores lo podamos disfrutar. Y aquí al igual vemos que es algo ficticio, algo que no es real, ¿ya? Vamos a ver el último cuento que he preparado. Dice, el buen ratón. Dice que había una vez un pequeño ratón que era muy bandido y que ayudaba a los ratones que necesitaban comida. Pero la comida la conseguía en una casa donde vivía un malvado gato, ¿ya? Un día que el pequeño ratón iba en busca de comida para sus amigos, apareció el gato y lo persiguió por toda la casa, diciendo que solo iba a comer si seguía robándole la comida. Pero el ratón no le obedeció. Pasó varios días y el invierno llegó. Una noche de lluvia, la casa del gato se llenó de mucha, mucha agua. Y el gato no sabía nadar y pedía ayuda al ratón. Sus amigos llegaron y lo salvaron. Desde entonces el gato no volvió a tocar ningún ratón, más bien les ofrecía comida. Ya, aquí les leí otro cuento y como también podemos ver, existe el empleo de diferentes figuras literarias. Aquí hay exageración, hay comparación, es decir, un texto literario, algo que no es real, es ficticio, ¿ok? Entonces, esos han sido los cuentos en los que hemos buscado algunas de las características que les nombré anteriormente. Como vieron, en estos tres tipos de cuentos hay algunos que son felices, otros tristes, otros también que son festivos, irónicos y así. Hay diferentes tipos de textos literarios en los que se encuentran diferentes de estas características, ¿ok? ¿Cómo les fue, niños? Sí entendieron la clase, ¿verdad? Vimos lo que es un texto literario, cuáles son sus características y algunos ejemplos de textos literarios en donde pudimos buscar las características, ¿ya? Entonces, para no olvidarnos, volvamos a repasar. Recuerden que un texto literario es todo aquel que se reconoce en las características propias de algún género literario, como la narrativa, la poesía, el teatro o el ensayo, ¿ya? Eh, Alguien que por favor me diga de qué tratamos esta clase, qué es lo que vimos. Bien, entonces tenemos de que vimos lo que es el texto literario, las características y ejemplos para que nos ayude a entender mejor, ¿ya? A ver, yo voy a realizar algunas preguntas y espero que me las respondan. Alguien que me diga algunas de las características de los textos literarios, perdón. ¿Cuáles serán los elementos que lo caracterizan?
Ya, decíamos de que las características son un sinnúmero, o sea, existen diferentes características, pero las que tratamos en esta ocasión son la libertad creativa en- la libertad creativa plena, perdón, en cuanto a la composición, la forma, el estilo, el tono del texto, que decíamos que puede ser alegre o amargo, irónico o festivo. El empleo de figuras literarias como la metáfora, la metonimia o el símil, que sirve para enriquecer el texto y avivar la imaginación, ¿ok? En el manejo de recursos discursivos como la narración, la descripción, el diálogo, la composición, la argumentación, para conducir el texto, así como la naturaleza ficticia que está hecho el texto literario, ¿ok? Bueno, este ha sido todo el tema de hoy. Espero que hayan entendido y que todo haya quedado claro, ¿ok?